buenas noches, amigos y amigas de Infractal. Como cada domingo, para nosotros un honor, un privilegio el que ustedes nos permitan llegar a sus hogares para compartirles nuestras impresiones sobre el acontecer noticioso nacional e internacional, pero también para compartir con ustedes la experiencia de nuestros entrevistados hoy con una entrevista de lujo con una persona con un vasto conocimiento en lo que se refiere a los ayuntamientos, pero que también es una persona con una dilatada trayectoria política de ejercicio prístino, y con él vamos a conversar sobre muchos temas, ayuntamientos, la vida política nacional, no sin antes darle la bienvenida a quien me acompaña esta noche, que no es Randy Estrella porque se quedó en Santiago, parece que los caballeros andan por allá, y pues he pedido que un colega, amigo, también de mis cercanías y de mis afectos, pues me acompañe esta noche, y ha accedido de manera muy amable a compartir con nosotros. Él es Raifi Luis. Buenas noches, Raifi, Así es. gracias. Hola, buena Eduarda, buena a tu público que con mucho amor reciben cada una de las informaciones que tú les regalas y Randy en este espacio muy visto. Así que para mí es un honor estarte acompañando y precisamente entrevistando a un hombre de la envergadura de Pedro Richardson. Es así. Déjame decirte que a mí me persiguen como las R, porque es Raifi, Randy, o sea, me persiguen las R y me persiguen los PRMistas. Vamos a ver qué es lo que Bueno, está eso es pasando. una señal que tú no la quieres ver. Una ¿Cuál es esa se- señal? Aparentemente como que el PRM te anda A coqueteando muy mí. cerca, sí. Pero vamos a ver qué va a pasar. Realmente te reitero y te agradezco. Yo soy de Leonel. Darme, sí, tú eres leonelita. Por suerte que eres leonelita, no fuercita. No, yo soy Leonelista. fuerza pueblista también. Mira, no sé, hoy yo quiero que tú me llama a preocupación el tema que ha estado en el debate con Ujú. un trabajo de investigación que hizo Nuria Piera que envuelve a los pastores evangélicos, cristianos, etcétera, entre los cuales Marco Yaroide se ha puesto a responderle de una manera muy jocosa. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención porque han aparecido muchos testimonios de personas que Marco Yaroide ha impactado. Más sin embargo, Nuria en su trabajo profesional trató de hacer un paralelismo, una comparación entre lo que la vida lujosa que viven los pastores, porque ahí menciona a Yesenia Ten, Marco Yaroide, hay otra pastora que no recuerdo el nombre, y digo yo, pero ¿qué persigue? Mira, eh, yo tuve la oportunidad, yo no conozco al pastor Yaroide en términos personales, ¿verdad? Ni a su esposa, la pastora Laura Cárdenas, pero ni a la pastora Yesenia Tem tampoco la conozco. Pero en el caso de Marcos, yo tuve la oportunidad porque yo profeso esa fe, ¿verdad? Nací, crecí en una iglesia evangélica, en una congregación, específicamente la congregación de las Asambleas de Dios, la central de Asua, y ahí me congregué por muchísimo tiempo, toda mi niñez, mi adolescencia y parte de mi etapa adulta. Y lo conocí cuando recién iniciaba su ministerio, Tercer Cielo, en ese momento era cantante. Yo pienso, creo fielmente que si nosotros, los que decidimos abrazar la fe cristiana, eh, creemos en que nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está sentado en el trono, ¿verdad? Que es un Dios que pone y quita reyes, que es el Dios del oro y la plata. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que andar harapientos, con harapos y descuidados? Si yo soy coheredera de la gloria y la gracia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo. O es que la riqueza va en contra de la religión. Sí, eso es lo No, que al para final es nada, sí. para Porque, nada. Y además todo tiene que ver con el tema del diezmo, porque hay mucha confusión con el diezmo. Yo no puedo decir que no hayan personas que se aprovechan de la fe,
de las personas, pero yo puedo decir que en el caso del pastor Yaroide y su esposa Laura, pues ellos tienen en la vida secular profesiones también, como lo tienen otros pastores, por ejemplo, los pastores Guzmán, que yo también quiero muchísimo, los pastores Mateo, por ejemplo, la familia pastoral Mateo, la familia pastoral Guzmán, también los pastores Zavala, mi pastora Matilde Zavala, ¿verdad? Los pastores Cuevas, la familia pastoral Cuevas. Eh, Ellos tienen profesiones seculares, todos. Cuando hablo seculares es que se dedican a otras cosas, porque el diezmo se va en cosas que tienen que ver con la iglesia. Y para eso los diáconos, porque las iglesias tienen diáconos que llevan la administración de la iglesia. Entonces, en esa administración, que los aires, que los abanicos, que las obras que hace la iglesia, que los diferentes ministerios que hay que sostenerlo, porque uno ve la cara de los pastores. Pero, por ejemplo, en la Iglesia Asamblea de Dios, que es de la que yo te puedo hablar, está el ministerio de las misioneritas, está el ministerio de jóvenes, está el ministerio de sordos, está el ministerio de damas, está el ministerio de caballeros, y cada una de esas actividades que se desarrollan en esos diferentes ministerios, pues entonces lleva recursos. Y cada vez que hay un traslado hacia una comunidad vulnerable, también lleva recursos. Recursos que de las ofrendas, del diezmo, que se supone que es para el sostenimiento de la familia pastoral, pero eso no da y por eso los pastores se dedican a otras cosas. Entonces yo pienso que hay que tener en cuenta eh, eso, porque a veces, y con esto concluyo, Raifi, a veces pecamos por decir, que porque ellos tienen un estilo de vida eh, donde se visten bien, donde pueden adquirir cosas materiales, están pecando. No, porque lo que la Biblia dice, y también lo dice el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, es que no se envanezca tu corazón, porque en el momento en que se envanece tu corazón, entonces tú dejas de perseguir la justicia y la verdad y dejas de perseguir la comunión con Dios porque te vanaglorias. Pero yo no veo vanagloria en vestirse bien, ni veo vanagloria en querer vivir bien o tener un estilo de vida cómodo sobre la base del A trabajo. todo esto, este trabajo de investigación de Nuria eh, quiso arrojar o desmitificar algún tema de la posibilidad de que en las iglesias, porque se ven muchas riquezas. Tú ves la iglesia de los mormones, tú ves unos templos que tú dices, wow, y esta inversión, y tú no sabes de dónde sale el dinero. Sí, se estaría hablando de que penetre el narcotráfico, penetre el lavado de No activos. creo, Raifi, no creo, porque es que quienes practican la fe protestante, todas las fe, toda la fe protestante, todo el abanico de protestantes, llámese mormones, menonitas, evangélicos, eh, pentecostales, cualquier denominación protestante, los testigos de Jehová también, las personas que se congregan en esas iglesias, y ya con esto concluimos para irnos a una breve pausa comercial porque nuestro invitado está aquí, mantienen sus iglesias, hacen aportes, trabajan en sus iglesias, mantienen la dinámica, ¿no?, de llevar la fe, porque también es un mandato de Cristo, el mandato de llevar y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que se inculca desde que uno está siendo niño y está dentro de las iglesias. Entonces, hay ese compromiso y uno lo asume con responsabilidad. Bien. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque ya tenemos por acá a nuestro invitado de esta noche, que como les he dicho, es de verdad un verdadero placer y privilegio el tenerlo acá para conversar de temas que suscitan el interés nacional. Nos vemos en breve. De regreso, amigos, en Infractal, y bueno, ha llegado el momento de conversar con nuestro entrevistado de esta noche, que como yo les decía, es una figura
de mucha importancia para la República Dominicana, con vasto conocimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con los ayuntamientos y los distritos municipales, en este caso de la República Dominicana, un militante de causas comprometido, aunque estemos en parcelas diferentes. Yo soy una persona que honra la trayectoria indistintamente, porque el ejercicio de la política, la decencia en la política siempre tiene que ser reconocido. Hablamos de Pedro Richardson, quien es el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, y él está esta noche con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está, don Pedro? Bueno, Eduarda, contento de verte, Ralfi. Aquí para que hablemos de todo un poco. Sí, también así no era el programa de Mundito. Sí. Mundito Espinal, de Sí, todo un poco. de todo un poco. Destacar que también Pedro Richardson fue uno de los fundadores de ese proyecto presidencial de hoy, el aspirante a la presidencia del PRM, David Collado, que con él también vamos a tratar temas fundamentales sobre este proyecto que ha tenido un crecimiento vertiginoso, y creo que él es más idóneo para que nos diga cómo vamos. Vamos a ir de adelante para atrás, Exacto. no de atrás para adelante, para que él se pueda explayar una vez concluyamos con los temas institucionales, porque Fedodín en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por situaciones que se dan. Pero no voy a iniciar por ahí, don Pedro, no se preocupe. Me gustaría saber, en su opinión, ¿cuáles han sido los logros más importantes que ha tenido Fedodín en los últimos años? Y luego que nos explique un poquito cuál es esa situación que hubo y si se pudo subsanar. Bueno, sin duda alguna que la Municipalidad Dominicana, a raíz de la creación de la Federación Dominicana de Distritos Municipales en el 2006, ha experimentado cambios sustanciales. De entrada, fue Fedodín quien consiguió la promulgación de la Ley 176-07, la actual normativa que nos rige. Teníamos 10 años de talleres en talleres, y hasta que no irrumpe Fedodín con todo aquello de la tragedia de Piedra Blanca en el 2006 y la amenaza de que si no se buscaban mecanismos que permitieran a los ciudadanos de los distritos escoger sus autoridades, pues el baño de sangre podría haber sido mayor. Y luego de conseguida esa ley, es Fedodín quien obtiene la ley de inembargabilidad. Aquí los fondos públicos de los gobiernos locales y del gobierno central también, porque es una ley que impacta a toda la administración pública, eran embargados por cualquier quítame esta paja. Tú como alcaldesa tenías a alguien que te servía en la casa, te cuidaba el niño, una nana, y ella iba, embargaba los fondos del territorio que tú administrabas, a ver si esa acción, cualquier divergencia entre tú y tu nana, tenía que ver con el territorio. Y pasábamos hasta 2 años con territorios embargados. Pues Fedodín consigue eso. Fedodín planteó y obtuvo la separación de las elecciones en la Constitución del 2010. Y en esa misma Constitución estableció los artículos 199, 200 y 201. En el 199 constitucionalizamos a los distritos y establecimos que la administración local está compuesta por el Distrito Nacional, los municipios y los distritos, y que estas 3 instancias tienen iguales competencias, iguales prerrogativas, es decir, uso de suelo, patrimonio, todo esto, presupuesto propio. Pero si seguimos avanzando, la ley de ordenamiento territorial, una ley mandatoria de la Constitución del 10, y la vinimos a tener en el 22, y todo el mundo sabe que si esa ley llevara un nombre fuera el de Fedodín. Pero no vayamos más allá y pensemos en la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, una ley que tiene la virtud de que fue la única ley que fue promulgada por la Cámara, es decir, no la hizo el Poder Ejecutivo, la promulgó la Cámara, y en la que nosotros hicimos aportes sustanciales, como fue el pago, la contribución
en principio eran 30 pesos, ahora son 20 pesos por habitantes para el uso exclusivo del servicio de recogida, porque la ley venía con aportes para los sitios de destino finales, para los puntos de transferencia, mas no disponía de un centavo para lo que a ti te importa. ¿Y qué es lo que le importa al ciudadano? Bueno, que le recojan los residuos en su casa, en su apartamento, en su barrio, en su residencial. Y para eso no había dinero. Ahora tenemos 20 pesos por habitante. El país tiene 10.764.000 habitantes. Estamos hablando de 2.523 millones para uso exclusivo de eso. La semana que recién transcurre, la ley ha sido modificada y la ha hecho más equitativa, más justa. Lamentablemente siempre tú irás, gente que debe aportar más, gente que vende 75.000 millones de pesos, quería aportar al fondo lo mismo que el que vende 100 millones. Ahí me gustaría, porque vi que hubo un debate, y discúlpeme que lo interrumpa porque le hice dos preguntas en una, pero vi un debate muy candente en la Cámara de Diputados y uno de los diputados del PRM precisamente establecía quien nunca ha estado administrando un vertedero no sabe cómo es el tema de los desechos sólidos, y me gustaría que usted pueda graficar, porque las personas se quejan, sobre todo los empresarios que dicen que van a cobrar demasiado dinero por un servicio que no se le da. Bueno, es que hay que diferenciar lo que es el servicio de recogida de residuos con un fondo de apoyo al medio ambiente y a las políticas de residuos sólidos. Lo que están haciendo las personas jurídicas, las empresas y todo esto, es un aporte a ese fondo. El país tiene 240 botaderos a cielo abierto, y para nosotros resolver ese problema, que es un problema de salud, un problema medioambiental, un problema económico, y digo económico porque primero los dominicanos nos merecemos vivir en un país limpio, pero sobre todo este es un país que el turismo es su columna vertebral y nadie visita un país sucio. Entonces, si no tenemos sostenibilidad económica, no podemos dar un servicio de aseo urbano con ciertos niveles de calidad. Y para nosotros, por ejemplo, usando una flota inadecuada, flota de camiones compactadores de 20, 25, de 30 años, que van tirando todo ese lixiviado en las vías, o camiones versátiles que van esparciendo más residuos que lo que llevan al botadero o al sitio de destino final, cuando la ley nos manda a usar camiones compactadores, es virtualmente imposible si no contamos con esos recursos. Y todos los dominicanos tenemos que hacer ese aporte a ese fondo. Lógicamente, quienes más tienen son los que más deben aportar. Y en ese sentido no le asiste la razón a algunos actores del empresariado que han estado cuestionándolo. Aquí el presidente Balaguer puso un fondo para pagar la deuda externa. Y cada vez que tú compras un galón de combustible, desde el año 1988-89, tú pagas, tú haces un aporte al pago de la deuda externa, lo sabes, desde ese entonces. Bueno, la deuda tiene que ser compartida. Por ejemplo, yo siempre he estado opuesto, y excúsame que dé un salto, alguna visión de algunos que te dicen, que están tomando mucho prestado. Bueno, y yo te voy a hacer una presa. No, yo te voy a hacer una presa que le va a dar vida a los que van a nacer en 50 años, en 70 años, y ellos no van a contribuir con eso. ¿Por qué tengo yo que cargarlo solo yo, el sacrificio de tener una presa? No, lo importante es ver en qué usted lo invierte. Esos fondos están siendo bien manejados por el Fideicomiso Do Sostenible. Lo hicieron cuando estuvo el compañero Paino Enrique, actual ministro de Medio Ambiente. Lo están siendo ahora con Príamo.
Fíjate, el país genera 13.600 toneladas de residuos al año. Nosotros estamos manejando en relleno controlado unas 5.600 toneladas. Para manejar eso se lleva 8.000 y pico de millones. Para nosotros atender la demanda que tenemos necesitamos alrededor de 18.000 millones. Pero en toda Centroamérica y el Caribe, República Dominicana es el país que menos invierte. Para nosotros enfrentar con los parámetros que hay en Centroamérica y el Caribe de $100 por tonelada, estaríamos hablando de unos 27.000 a 28.000 millones de pesos, cuando la municipalidad entera, para todo lo que es municipalidad, apenas recibe 26.000. Doctor, ¿Tú te das cuenta de la dimensión de este problema y los aportes que nosotros hacemos? Porque a pesar de todo, a pesar de tener una flota inadecuada, a pesar de estarle pagando a nuestros compañeros de aseo urbano salario de 2.500 y 3.000 pesos y 5.000 pesos, esa es la realidad, a pesar de eso tenemos el país limpio. Hay un tema que ha sido una de las luchas de Fedodín, que es lo que tiene que ver con los impuestos que se generan por multas de tránsito, que no se invierten en los diferentes municipios o distritos municipales. ¿Se ha logrado algo con esto? Bueno, estamos trabajando. Mira, es una pena que un evento tan significativo como el que acabamos de hacer, que fue el 17º Congreso dedicado al tránsito y la movilidad. Oye, ¿qué tema? Un tema medular. Aquí la siniestralidad en materia de tránsito solo es superada por los accidentes cardiovasculares. O sea, solo los ataques cardíacos, como dice la gente, bueno, ACV y estas cosas, superan los muertos por accidente. Y los lesionados, que nadie habla, y discúlpenme, don Pedro, hablamos de los muertos, pero no hablamos de los lesionados y las cargas. Las lesiones permanentes. Las lesiones permanentes y la carga que representa entonces para el Estado dominicano. Sí, pero un accidente de eso, de motores, en cualquier traumatológico, digamos el Darío Contreras, te salen 2 y 3 millones de pesos la atención. ¿Cuánto cuesta tú mantener en un UCI, en un cuidado intensivo, un paciente de eso? Y los equipos, los materiales que hay que ponerle. Bueno, pues eso fue un tema que nosotros abordamos en nuestro Congreso. Y uno de ellos también fue la propuesta que Fedodín está haciendo para modificar la ley de tránsito, de manera pues que un 25% de las multas, de las infracciones que se colocan, pues vayan a los gobiernos locales. El gobierno ha presentado una iniciativa para que el 75% de esas multas fuera al Ministerio de Justicia y un 25% a la DGC. Nosotros creemos que debe ser un 25% al Intran, un 25% a los gobiernos locales y un 25% al Ministerio de Justicia. El año pasado se colocaron 12.000 millones de pesos, de los cuales apenas se cobraron 4.000. Pero el 25% de esos 4.000 son 1.000 millones de pesos, que te aseguro no será la panacea, pero en algo contribuye para que nosotros mejoremos todo lo que tiene que ver con señalización vial y la atención al tránsito y a la movilidad en nuestros territorios. Porque por dónde andan los vehículos que son sujetos de infracciones, es por las calles, por las avenidas, por los territorios nuestros. Consecuentemente debemos ser partícipes de esas multas. Quedó una pregunta. El tema de que la propiedad pública, la propiedad local, si yo vengo y choco tu casa y derrumbo una pared, el seguro te paga. Pero cuando nos dañan un poste de luz, cuando nos dañan un banco de un parque, cuando dañan una propiedad local,
a quién le pagan. Y Es esas así. son de los temas que también abordamos. Quedó en el aire tu pregunta. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial porque ya tú ves que nos hacen más señas que un tráfico. Y en breve continuamos con esta interesante entrevista a don Pedro Richardson, quien es el director ejecutivo, ya le iba a decir presidente, porque siempre se queda, el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios FEDODIM. De Distritos Municipales FEDODIM. Doctor, vimos en estos días a la federación sometida en un proceso de elecciones donde usted continuará siendo el director ejecutivo y Leoncito el presidente. Y ¿nos podría explicar qué fue lo que ocurrió ahí? Hay un tema que David, que Wellington, que Carolina. Bueno, mira, afortunadamente el agua... ¿Cómo que dice? La sangre no llegó al río. Pero hay interpretaciones de que si eso es lo que está pasando en el PRM, hay división en el PRM. No. Se divide el PRM. El PRM, déjame ponerme el sombrero de mi partido, ¿verdad? Y más que ando con la chaqueta de mi federación. Pero hablando en mi condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM no tiene crisis. Lógicamente, allá en un ejercicio democrático tenemos un conjunto de compañeros que en pleno derecho pues están corriendo por una candidatura presidencial. En el caso de FEDODIM, algunos de esos actores en una muestra de insensatez e inmadurez, sin tener la fuerza necesaria, yo creo que fueron llevados y confundidos, porque cuando tú sumas la fuerza de la compañera Carolina, ella lo que tiene son 25 distritos que le son afines, y Wellington tiene 21. Si tú lo sumas, son 46. Y David solo tiene 104. Es decir, que David más que lo multiplica. Y a eso de David se suman ahora unos 7 u 8 distritos que hacen causa común con el compañero Yayo. También, pero ellos crearon una falsa narrativa que se le cae. Decían que eran 140, entonces ¿dónde están? Y como si tú tenías 140, al final lo que te dan es una Secretaría General de la Federación. Y que conste que la función del secretario general está tipificada en los estatutos. ¿Qué es? Llevar el acta de un consejo que se reúne cada 3 meses. Ya. Es decir, el acta de un consejo que se reúne al año 4 veces. Es lo único, ¿verdad? Entonces, la estructura de mando de la federación la compone la presidencia y básicamente la dirección ejecutiva y la tesorería. Y todas esas posiciones están en manos de seguidores del compañero David Collado. También crearon otra relatoría falsa sobre la elección en las regiones. En FEDODIM nunca hemos hecho proceso competitivo, siempre hacemos acuerdo, consenso. Eso lo hemos creado en la municipalidad desde hace 20 años. Y yo no me quiero atribuir ese mérito, porque no es exclusivo mío. Es un mérito que tiene mucho que ver con el compañero Ignacio Ditren, con el compañero Víctor de Asa y con nosotros, y con el compañero luego Kervin Cruz y otros actores, con el compañero Juan de los Santos, que en gloria esté. Nosotros nos ponemos de acuerdo. Si tú eres mayoría, pues usted tiene presidencia, al otro le damos la secretaría y así integramos a todos los actores con presencia en la municipalidad. En las regiones, en la única región que se compitió, Ralfi, fue en Cibao Nordeste. Y sucede que en Cibao Nordeste, es decir, la provincia de Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, la compañera Carolina tiene 3 alcaldes distritales afines a ella, pero David tiene 15. Sin embargo, ahí ganó el compañero del aguacate, que es un seguidor de Carolina,
¿Por qué? Porque los seguidores de David votaron por él frente a otro de David. Fíjate. O sea, que no es de que competencia porque tú eres mío, porque si fuera así se baja una línea y nadie va a votar por el que no sea de su... Pero lo bueno es que esa experiencia dio alertas, es verdad. Yo no voy a decir hechos que acontecieron porque creo que no contribuyen nada ni a la imagen de mi partido ni de la institución, porque de pronto han hecho a Fedodín famosa. Sí. Y todo el mundo quiere que demos entrevistas. El que no conocía a Fedodín. El que no lo conocía, bueno, nada es malo en absoluto. Todo lo malo tiene un punto eso bueno. Dicen los asiáticos, no hay, nada, tan, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo. Ni nada tan malo que no tenga algo bueno. Este escarceo ha generado ese nivel de conocimiento, pero a nosotros nos gustaría que nos reconozcan por los aportes que hacemos a la gobernabilidad, a la transparencia, al reconocimiento que hacemos al padre fundador Juan Pablo Duarte, que dicho sea de paso, este 16 en Santiago. Por primera vez tenemos la 11ª versión de los premios Juan Pablo Duarte. Dicen que es el Oscar de la municipalidad o el soberano, porque es un espectáculo, una gala de la municipalidad que vamos allá, no tiene nada que envidiar lo que han visto, no tiene nada que envidiarle al soberano, con una diferencia que como todo lo que hace Fedodín, excúsame la inmodestia, lo hace bien y lo hace económico. Porque lo que a cualquier entidad le cuesta 100 pesos, a Fedodín le sale en 20. Ah, pero muy bien, entonces eso habla de la racionalidad del gasto. La eficiencia y la eficacia en el gasto y en la inversión. Mire, usted se quitó ya el sombrero de Fedodín. Sí, sí. Entonces vamos para la parte política, porque hay algunos temitas que sería importante tratarlos. Precisamente hace unos días yo conversaba de el presupuesto nacional de la República Dominicana y teniendo en consideración el proyecto de plan de mitigación de crisis. Apréndete lo que siempre se te olvida. No, a mí no, porque es una reforma fiscal. ¿Quién va a hacer una reforma por 40.000 millones? Eso es una especie de mini reforma fiscal, pero bueno, vamos a poner el plan de mitigación de crisis, que es para no generar alarma en la población, que busca recaudar unos 40.000 millones. Pero se sometió un préstamo también esta semana de 426 millones, que son 27 mil millones de pesos dominicanos. El barril de petróleo también bajó, $70 en la semana. Entonces, yo me pregunto, el gobierno dominicano con estos recursos, que ha sido el que más ha manejado recursos, la deuda pública ha subido de 53.000 millones a 82.000 millones de dólares. La capacidad es de un 60%. Y no hay esas grandes obras de infraestructura. A mí me gustaría que usted nos pueda señalar, tal vez, dónde se encuentran esos logros de esta gestión de Luis Abinader, porque eso también repercute, y vamos a hablar más adelante, en su candidato presidencial, porque en la medida en que este sea un gobierno eficiente y bueno, en esa misma medida también se le pudiera sumar o no el respaldo de la gente, de la población, a su candidato. Y en ese mismo ejercicio, doctor, yo quiero que usted, que visita casi en su mayoría los distritos y los parajes de esos distritos, que usted menciona que sea uno, el más recóndito que nadie conozca, y diga qué se ha construido ahí. Claro, yo le puedo pasar revista uno por uno a los 393 territorios y te voy a hacer una afirmación. Lo que el gobierno del presidente Abinader ha hecho no lo hizo Leonel en todos los años que tuvo, ni lo hizo Danilo. Leonel se concentró en la capital y un poquito en Santiago. Abinader ha transformado Santiago, pero no hay un punto, por remoto que sea, vamos a decir Aguas Negras, allá en el José Francisco Peña Gómez, en Mencía, en la frontera, o vamos a ver la otra banda en Verón, o Verón, por citarte un caso, El Cedro en Miche, cualquiera que tú me digas y yo te puedo exhibir las obras medianas, pequeñas y grandes.
porque el metro, para los que viven en Vengan a Ver, ¿tú sabes cuál es el metro de nosotros? Que nos intervengan Boca de Cachón, por ejemplo, como lo hizo Turismo, que nos hagan las aceras y contenes, ¿Y dónde está Vengan a Ver? viales ¿Dónde está Vengan a Ver? en Independencia. Independencia. Allá, Que por nos su- hagan las infraestructuras peatonales. Él no conoce eso, pero yo sí, porque soy de para allá, Sí. de por ahí. Las infraestructuras peatonales, que nos hagan cancha, que nos hagan destacamentos policiales, que desde la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial ha llenado el país Ángel de la Cruz. de esas infraestructuras que son básicas. El tema de las carreteras que este gobierno ha encarado y otras que tienes en carpeta, como la del Ámbar. Mira, un programa tan maravilloso como el que lleva a cabo RD Vial, de carreteras que brillan. Mira cómo está iluminada todas las Américas, el Boulevard Fran Rainieri, la 6 de noviembre, la propia autopista Duarte. Y ahora tenemos un programa con ellos que son carreteras limpias. La limpieza de las carreteras no la tenía nadie, porque nosotros decimos en la municipalidad, no, eso es de obras públicas, pero obras públicas dice, eso es de los gobiernos locales. Bueno, pues ahora tenemos un programa con Fedodín para la limpieza de las carreteras y que incluye incluso... ¿Y la iluminación? La iluminación la está haciendo RD Vial. Tú ves lo hermoso que está quedando eso. Te voy a mandar imágenes. Y te invito en la noche. Yo me voy a pasear de noche a verlas. ¿Usted sabe dónde sí pienso que hay, que me parece que sí se está haciendo un trabajo interesante ahí, pero en la autopista Las Américas? Sí, tú la ves ahora. No, pero hay un tramo que parece como que no han llegado a ese tramo específicamente, que hay que ponerle iluminación. Venimos de Boca Chica hacia acá. Sí, en la parte es precisamente ya entrando un poquito más para acá, para la ciudad, pero de Boca Chica para allá sí está, pero es que sí se está iluminado. Instalando, es que venimos de allá. De allá para acá, sí, pero okay. Se está logrando eso. Pero yo te puedo hacer un programa entero contigo y cuantificarte más de 3.000 obras. En un programa no más se de hace. 3.000 obras locales. Pero cuando tú me hablas lo que tú llamas reforma, que es un plan anticrisis, porque nadie va a hacer una reforma por 40.000 millones. Esos son dos cheles. Y te recuerdo que Leonel, ¿cuántas hizo? Todos los años hacía una. ¿Cuántas hizo Danilo? Todos los años casi. Ese plan anticrisis va a contribuir de manera muy sensible a las mejoras salariales de los empleados municipales, porque ahora el gravamen al impuesto sobre la renta será sobre 39.000 pesos. Pero un hecho más significativo, se le ha quitado el ITEVI y los gravámenes a las ambulancias y a los camiones compactadores. De manera que con lo que yo compraba un camión, haciendo un esfuercito más, fácilmente te compro 1,5 o hasta 2, ¿verdad? Y eso se va a expresar en una mejora sustancial del servicio de aseo urbano. Pudiera señalarte muchísimos otros aspectos, pero los números son los números y las estadísticas indican la valoración del presidente y del gobierno. Ahí me surge otra pregunta interesante y saber cuál es su perspectiva al respecto, porque el presidente de la República, según las encuestas, tiene un 51% de valoración. Hay otras que dan más. ¿Cuál es? Sí, hay otras que le dan más. Vamos a poner un promedio. Pero recuerda... ¿Un promedio de mira, cuánto? Pon un 57. Yo un 57. quiero... este país ha sido dichoso. Pero ¿Tú sabes por qué? Para graficarle la pregunta y Sí, ahí usted sí, pueda cómo no. explayarse, don Pedro. Y hago el comparativo, por ejemplo, con el expresidente Leonel Fernández, que al momento de salir del gobierno tenía un 74, y el expresidente Danilo Medina, antes del intento, ¿no?, de modificación constitucional, habían algunos que lo ponderaban, llegó hasta que casi un 80% de popularidad. No recuerdo eso. Pero estaba en un 77, 78. Pero lo que quiero graficar es, con un 74% de popularidad que tenía en su momento el expresidente Leonel Fernández, fue muy difícil ganar la presidencia de la República en el año 2012.
y con una gestión de gobierno que la gente no tenían que explicárselo, sino que era palpable, de obras gubernamentales. Entonces, yo me pregunto, ¿eso no afecta la candidatura en este caso, David Collado, que es a quien usted respalda? ¿No afecta al Partido Revolucionario Moderno, que dicen también las encuestas que está bajando en la preferencia del electorado? Mira, yo primero no comparto esa opinión tuya sobre el posicionamiento que tenía el presidente Fernández y el presidente Medina. Yo solo que sí te puedo decir que en República Dominicana somos bendecidos. Este es un pueblo que los católicos decimos que Tatica lo protege. Sí. Porque mira, en toda la historia republicana, nunca un jefe de Estado dominicano había enfrentado mayores dificultades que la que ha enfrentado el presidente Abinader. Empezando por una pandemia que en más de 100 años ninguno la había visto, pero empezando por todos los conflictos internacionales. No pase solo esta del Golfo, sino la misma de Ucrania y Rusia, que nos afectó de manera muy sensible, todos los commodities y todos los abonos y todas estas cosas. La crisis de Haití, que también ha afectado fundamentalmente. ¿Y qué es lo bueno? Que en medio de esas dificultades, Dios nos ha permitido tener un presidente como el presidente Abinader. Yo le digo a los dominicanos, cerremos los ojos y pensemos que hubiera sido de este país con uno de esos expresidentes que pasaron y que dirigieron verdadera cleptocracia. Porque cuando yo veo que están devolviendo 2.000, 3.000 millones, y yo digo, Dios mío, yo ni sé contar eso. Fue cleptocracia lo que dirigieron. En bonanza, no situaciones de crisis. Entonces, es una bendición de Dios tener al presidente Abinader con la destreza con que el presidente ha manejado esta situación de crisis. Ahora bien, nosotros vamos a terminar el gobierno bien, como lo estamos haciendo. No hay dudas. Tú hablas del tema de los combustibles, pero señores, el gobierno estuvo subsidiándolo. Nunca se subieron los combustibles al precio que debía haberse subido. Yo creo que si la tendencia sigue, si se sigue estabilizando, habrá que bajarlo y se bajarán. Pero hay que ver la parte que se cubrió. Eso durante el tiempo en que estuvo subiendo. En todo el mundo, en todo el mundo. El problema del desabastecimiento que se daba en países como los propios Estados Unidos. En Estados Unidos llegó un momento en que no había huevos. Tú ibas a los supermercados y no había. Y tú ibas, y yo voy mucho con frecuencia a los supermercados norteamericanos, sobre todo en el área de Tampa, que por razones muy propias visito. Así que nosotros vamos a terminar este gobierno bien, con niveles altos de satisfacción, y lo que todo indica es que David va a ganar en primera vuelta. Doctor, precisamente, ¿cuándo David va para la calle? Vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con el doctor Pedro Richardson para que tiene muchos comerciales. Para que, no, hay que cumplir. El PRM está ayudando a los colegas. No, el PRM debería ayudar al pensamiento disidente. Venimos en breve.